Espíritu Santo de Dios, aleluya. Santo es el Señor. Jeté, un líder de palabra. Gloria a Dios. Base bíblica, Jueces 11, 1 al 11, capítulo 11, verso 1 al 11 y 29 al 40. Gloria a Dios. Objetivos de esta clase es entender que debemos ayudar aún a los que nos han herido. Entender que debemos ayudar aún a los que nos han herido. 2. Saber que debemos cumplir fielmente todo lo que prometemos a Dios. Y 3. Disponerse a ser usado por Dios en gran manera. Pensamiento central. Dios nos enseña a perdonar y a cumplir lo que prometemos. Aleluya. Dios nos enseña a perdonar y a cumplir con lo que prometemos. Aleluya. Texto áureo dice en Eclesiastés 5:4. Cuando a Dios haces promesa, no tardes en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que prometes. Cuando a Dios hacemos promesa, no tardemos en cumplirla, porque Él no se complace en los insensatos. Cumple lo que promete. Gloria a Dios. La lectura antifonal. Gloria a Dios. Lectura antifonal quiere decir que yo leo un texto y usted de uno. Amén. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios, leemos tu palabra. Dice así. Jueces, aquí empieza la lectura de Jueces 11, del 5 en adelante. Dice así. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jeté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jeté: ven y serás nuestra promesa, para que queremos como los hijos de Amón. Jeté respondió a los ancianos de Galaad: ¿no me despreciasteis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jeté: por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y pelees contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Y el Espíritu de Jehová vino sobre Jeté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Y Jeté hizo voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. Y fue Jeté hacia los hijos de Amón para pelear contra ellos, y Jehová los entregó en su mano. Entonces volvió Jeté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija que salía a recibirle con panderos y danzas. Y ella era sola, su hija única, no tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo: ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque he dado palabra de Jehová, y no podré retractarme. Ella entonces le respondió: Padre mío, si le has dado palabra a Jehová,
haz de mí conforme a lo que prometiste, ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Gracias a Dios por tu palabra, Señor. Dale explicativo. Amén. Amén. Aleluya. Vamos así a leer esta introducción. Gloria a Dios. Seguimos. Después que Gedeón derrotó a los madianitas, hubo paz en Israel por 40 años. Pero cuando el gran líder murió, Israel volvió a caer en la idolatría y la corrupción. Se prostituyó al ir en pos de los Baales, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos de alrededor. Pero ahora la historia sería diferente. La paz no terminaría por la intervención de un pueblo extranjero, sino por mano de Abimelech, el hijo que tuvo Gedeón, con una concubina en Siquén, con la colaboración de la familia de su madre. Abimelech mató a 69 de sus 70 hermanos. Eso fue un hijo de Gedeón. Oye, ¿quién fue Gedeón? Aquel de que tratamos la semana pasada, ¿verdad? Y entonces, después que él muere, este hijo, mira lo que hace. Gedeón tuvo 70. ¿Cuánto? 69. A ver. Mató a 69 sus 70 hermanos. Y 70. 69 mató. El que salió huyendo, fue, no sé si se trata aquí, no me acuerdo. Y se proclamó rey, el Abimelech, después que mató a 69 de sus hermanos. Que había sido repudiado por su padre, y se proclamó rey, título que había sido repudiado por su padre. 3 años después, el pueblo se rebeló contra Abimelech, quien quedó herido de muerte cuando una mujer dejó caer una piedra de molino sobre la cabeza. Ya a punto de morir, pidió a su escudero que lo matara con su espada, porque era una deshonra morir por mano de una mujer. Después de Abimelech se levantaron 2 jueces menores. O sea, que después de que Gedeón muere, este hijo de Gedeón, Abimelech, empieza a gobernar sobre el pueblo. Pero no obstante, duró 3 años. Entonces después, el pueblo, oye, en este pueblo era tremendo. Sigue en su idolatría. Sigue viendo la historia, porque sabemos que son nuevas generaciones que se levantan. Pero la historia continúa, todo se sabe, ¿verdad? Los padres le van contando a los hijos la historia de cómo Jehová iba dándole la victoria cada vez que ellos se ponían rebeldes, cada vez que ellos se iban tras los dioses ajenos, los Baales y todos esos dioses, viendo cómo Dios los castigaba, pero luego le levantaba a alguien que venía y lo libertaba. Y este pueblo vivió continuamente en esa situación, adorando. Mientras estaba el líder ahí, ellos eran fieles a Jehová, pero inmediatamente el líder moría, volvían a su idolatría, gloria a Dios. Entonces ya aquí, antes de pasar a Jefté, que fue otro que vino, que Dios lo levantó para libertarlo, ya han pasado 3 más, que fue Abimelech, que fue, el otro fue a punto de morir. Este no quiso morir por mano de mujer, le pidió a ese mismo, el Abimelech, que eso era una deshonra morir en una mano de mujer. Entonces pidió que lo mataran. Después que Abimelech se levantaron 2 jueces menores, Tola, que juzgó a Israel por 23 años, y Jair, que juzgó a Israel por 22 años. Las opresiones y calamidades
que hemos visto en los capítulos anteriores, 4 hasta el momento, no lograron cambios permanentes en la conducta de Israel. Lo que yo decía ahorita, no cambiaban. Desde que estaban sin líder, volvían a idolatrar, volvían a la idolatría, cosa que Dios le venía diciendo desde ¿verdad?, el Pentateuco, que son los primeros 5 libros. Ahí Dios le da a ellos los estatutos, las ordenanzas, todo lo que a él no le agradaba, él se lo había dicho. Y le dijo bien claro que, ¿verdad?, que no adorarían a otros dioses, porque él era celoso con la adoración. Pero ellos inmediatamente quedaban sin un líder, volvían a su idolatría. Es como nosotros que estamos aquí en la iglesia, ¿verdad? Tenemos nuestra pastora que nos da la enseñanza. Pero si ella no falla, si ella falla, se va, qué sé yo, nos quedamos solos. Nosotros vamos a volver a lo que hacíamos antes. El que tenía en un rinconcito una imagen de esa, va a volver ahí. Entonces esto era lo que este pueblo hacía. Desde que quedaban sin un líder, volvían a la idolatría, se olvidaban de Jehová, que había hecho tantas cosas por ellos. Ellos tenían la historia de todo lo que Dios hizo, de cuando abrió el mar, de cuando también le abrió el Jordán, cómo Dios los sustentó por 40 años en el desierto. Todas esas cosas ellos las sabían, ellos conocían a Jehová. Aún así ellos volvían a los dioses de las naciones vecinas de ellos. Se olvidaban de Jehová y volvían a adorar a esos dioses ajenos. Entonces dice que no lograron cambio permanente en la conducta de Israel. Más bien su corazón se fue endureciendo y cada vez aumentó más su idolatría. En vez de cambiar, cada día eran más idólatras. Hasta el punto que no se conformaron solo con la adoración de las deidades cananeas, sino también empezaron a rendirle culto a los dioses de Sira, Sidón, Moab, Amón y los dioses falsos de los filisteos. De nuevo Dios intervino con una nueva opresión hacia este pueblo de dura cerviz. Ahora, por medio de los amonitas, que al principio enfocaron sus ataques en la región de Galaad, donde habitaban las tribus de Gad, Rubén y Manasés. Posteriormente atacaron el territorio de las tribus de Judá, Benjamín y Efraín, sometiendo al pueblo por 18 años. Y de nuevo Dios levantó un libertador, a Jefté, del cual vamos a hablar en esta mañana. Gloria a Dios. Hombre esforzado y valeroso. Ese era Jefté. Un hombre esforzado y valeroso, que superó el dolor producido por el rechazo de sus hermanos, quienes después lo buscaron para que fuera su caudillo, y ungido por el Espíritu de Dios, recibió el valor y el coraje para liberar a Israel de sus enemigos. Rechazado por sus Jefté, desheredado y rechazado de su familia. Es el primer tema de esta mañana. Jefté, desechado. Sus hermanos lo desecharon. Él fue hijo fuera de matrimonio, Jefté. Y por esa causa, amén, gloria a Dios, Jefté, ¿verdad?, fue hijo fuera de matrimonio. Entonces sus otros hermanos dijeron: tú no vas a heredar con nosotros, y lo echaron de la familia, y él se tuvo que ir solo por ahí. Ya usted sabe cómo se habrá sentido él. Su papá no lo defendió, nadie lo defendió, él se fue y vivió por ahí solo. Sucede que él creció por ahí, pero
había fama de él, puesto que ellos, la familia, cuando se vieron en problema, decidieron ir a buscarlo. Se había conocido la fama de Jefté, que era valeroso, que era esforzado. Entonces, ellos, vamos a seguir leyendo, para que, ¿verdad?, entender bien, ellos fueron a buscarlo, después que lo habían rechazado, se dieron cuenta que parece que lo que se comentaba de él eran palabras buenas, de que era un hombre valeroso, valiente, esforzado, y que él iba a poder levantarse en contra de esos que le estaban haciendo la guerra a ellos. Alabado sea el Señor. Dice aquí, el sufrimiento y la aflicción condujeron una vez más a este pueblo desobediente e infiel a clamar a Dios, pidiendo su auxilio, ¿verdad? Este fue el pueblo de Dios que estaban en sufrimiento, estaban abatidos, porque el enemigo le hacía la guerra, estaban siendo cautivos de nueva vez, pero ellos no entendían que era por causa de su desobediencia, de su dura cerviz, de que se olvidaban de Dios, que era su Padre, que era siempre quien le daba la victoria. Cuando ellos se veían en aflicción, clamaban a Dios, y Dios siempre, como Él es Dios, siempre estaba dispuesto a ir en su socorro, y siempre le levantaba un hombre, un líder, para que lo defendiera, bendito Dios, en contra del enemigo que fuera en ese tiempo. Entonces dice, Israel reconoció haber pecado, pero siempre lo hacía. En el momento de aflicción, Dios mío, cuando llega la aflicción en nuestras vidas, reconocemos que necesitamos acercarnos más a Dios, ¿verdad? Necesitamos acercarnos al Señor porque tenemos la necesidad, porque tenemos una aflicción. Queremos que Él venga en nuestro auxilio. Entonces, esto pasaba con ellos. Cuando estaban en aflicción, ellos clamaban a Dios, se acordaban de quién era Jehová, que en el momento era el único que lo podía ayudar. Entonces dice así, Israel reconoció haber pecado contra Jehová y aún más, que lo habían abandonado por servir a los Baales. Al principio Dios les recordó las veces que los había librado de todos los que lo habían oprimido, una numerosa lista de enemigos de los que el Señor los había librado con brazo fuerte y misericordioso. Después le mencionó las veces que lo habían dejado por seguir a dioses ajenos, y con evidente disgusto termina sentenciando, ya no os libraré más. Estaba enojado Jehová con el pueblo. Ya no lo voy a ayudar. Ustedes díganle a sus dioses que los ayuden. Estaba rebelde Jehová. No los ayudaré más. No los libraré más. Aleluya. Pero Israel estaba arrepentido. Y en un acto público de consagración quitaron los ídolos y sirvieron a Jehová, quien por eso fue movido a misericordia. Aleluya. Como Dios que conoce, ¿verdad?, los corazones, verdaderamente Dios vio que se habían arrepentido. Entonces ya Él le había dicho, no los libraré más. Pero como Dios siempre perdona, cuando uno ve un corazón que verdaderamente está arrepentido, Dios llega. Hermano, cuando estemos en angustia, ¿verdad?, vayamos de corazón al Señor y vamos a sentir la diferencia, porque Dios es movido a misericordia, porque dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado. Por mucho que le fallemos, cuando vamos a Él con un corazón humilde, sincero, Él que lo conoce, Él nos va a dar la respuesta. Así como se le daba a este pueblo, cuando este pueblo se humillaba, cuando este pueblo se arrepentía de verdad, de corazón, aún Él conociendo lo que eran de dura cerviz, como Él mismo lo dice, Él venía en su auxilio y los libertaba del yugo que en el momento ellos tenían. Dice, fue movido a misericordia por su pecado.
Pero los amonitas no se habían dormido en los laureles y proponiéndose ampliar su territorio, acamparon en Galaad, dispuestos a tomarla y hacerla parte de su dominio. Eso era lo que ellos querían. Querían quitarle tierra. Aleluya. Y los príncipes de Galaad observaron el peligro que se aproximaba. Preguntaron quién podía ser el líder que enfrentara a los invasores. Quien quiera que fuera sería el caudillo de Galaad. Este privilegio estaba reservado para Jefté, un valiente y esforzado galadita, nacido de una relación entre su padre, Galaad, y una mujer ramera. Esa fue por la causa que sus hermanos lo botaron de su casa, porque era hijo de una mujer ramera. Entonces, fue un hijo no deseado. Desde su nacimiento llevó el estigma del que no es considerado parte de la familia. Galaad tuvo varios hijos con su esposa legítima, y cuando crecieron echaron a Jefté diciéndole que no participaría de la herencia de su padre. Jefté tuvo que huir y encontró refugio en Tob, ciudad ubicada a unos 32 kilómetros de Ramot de Galaad. Pero el rechazo, la vergüenza y el dolor de verse separado de los que en realidad eran los suyos no lograron destruir la entereza y el valor de este galadita. No se deprimió el hombre luchó, el hombre se esforzó y siguió adelante, sobresalió al rechazo de los hermanos, de la familia, y fue un hombre de renombre. Aleluya, fue un hombre, ¿verdad?, que era conocido, porque si ellos fueron a buscarlo era porque era un hombre conocido. Jefté había sido conocido por su valentía, por su valor, por su entrega. Bendito sea el Señor. Entonces, sigue diciendo, todo lo contrario, parece que los años de ignominia que sufrió fortalecieron su carácter. Aleluya, en vez de deprimirse, él se fortaleció y se convirtió en un hombre acostumbrado a arriesgarlo todo, incluyendo su propia vida. Entonces, Jefté se rodeó de una banda de ociosos que incursionaban contra aldeas y caravanas. Pero había un propósito muy distinto para la vida de este renegado. Dios lo escogería no solo para cambiar el curso de su vida, sino también usarla para la gloria de su nombre. Alabado sea el Señor. Él se juntó con gente no buena, pero él era el líder siempre de ese grupo. Sin embargo, Dios ahí lo estaba preparando en medio de esta vida que él tuvo que vivir, porque ahí vemos que aunque andaba con gente no ociosa, gente que no eran de valores, pero ahí Dios lo usó, lo capacitó como líder para ejercer un liderazgo. Bendito sea el Señor. Entonces sigue diciendo, los líderes de Galaad piden ayuda a Jefté. Ese es otro subtema. Piden ayuda. Eso que lo rechazaron a él, ahora van a donde él a pedirle ayuda. Bendito. Cuando los israelitas de la Transjordania se vieron amenazados por la inminente invasión de los amonitas, buscaron un comandante que los dirigiera, pero no lo encontraron entre los suyos. No habían hombres valientes, esforzados, entre los mismos de Galaad. Sin embargo, había llegado a sus oídos, había llegado a los oídos de ellos la reputación de Jefté, hombre esforzado y valeroso. Y fueron a buscarlo. Los ancianos de Galaad se apresuraron a la tierra de Tob. Jefté los reconoció enseguida
y le reprochó todo el mal que le habían hecho. Aún más, le preguntó cómo se atrevían a buscarlo ahora que estaban atravesando una situación de angustia, cuando en el pasado lo habían expulsado de Galaad, en una forma tan cruel y despiadada. Pero los ancianos reconocieron su error y le pidieron los acompañara para pelear contra los hijos de Amón. Ven y será nuestro jefe. ¿Ve? Aquí ahora le proponen, ven. Se humillaron ahí, reconocieron que habían fallado. Y ahí se humillan y le dicen, ven con nosotros y será nuestro jefe. Después de haber sido desechado, ahora van y lo buscan para que sea su jefe, no cualquier cosa. Va a ser el jefe de ellos, gloria a Dios. Dice, para que se ven y será nuestro jefe. O caudillo. Caudillo, esta palabra significa general o tal vez dictador. Y cuando Jefté exigió esta definición cierta, nuevamente los ancianos afirmaron que si los liberaba sería su jefe y caudillo. Sería su jefe o caudillo. Palabra que significa general, dictador. Un hombre que iba a ser el que iba a dirigirlos. Aleluya. Entonces Jefté consintió en acompañarlos, solo si le prometían que seguiría siendo su comandante cuando cesara la lucha. Si Jefté hubiera pensado en la venganza por todos los desprecios que había sido objeto en el pasado, este era el momento para hacerlo. Era la ocasión para ver humillados hasta el polvo a los que lo habían rechazado y desheredado. Pero el hombre que Dios había escogido como libertador y juez de Israel, ni la maldad, gloria a Dios, me perdí, porque lo habían rechazado, era la ocasión para ver humillado hasta el polvo a los que lo habían rechazado y desheredado. Pero el hombre que Dios había escogido como libertador y juez de Israel, ni la maldad de los suyos, ni el destierro habían podido arrancar de su corazón el temor a Jehová. Este es un gran ejemplo de que los hijos de Dios no deben guardar rencor. No debemos guardar rencor por aquellos que nos hacen la guerra, por aquellos, ¿verdad?, que nos hacen la vida imposible. No debemos guardar rencor, porque aquí, aunque a Jefté le dieron, ¿verdad?, un premio, un galardón, si él iba, lo iban a hacer jefe sobre ellos, pero él fue. Y ha sido, no, yo no voy porque ustedes me rechazaron, ustedes me despreciaron, ustedes me echaron de la familia, yo no voy a pelear a favor de ustedes. A ver, ¿verdad? Pero él no actuó así. Él fue dispuesto a pelear. Aleluya. Y vamos a ver más adelante algo muy feo que hizo él. Aleluya. Que ahí vamos a hablar un poco más. ¿Qué ustedes opinan en este asunto? De un voto que hizo él. Entonces vemos ya que Jefté fue dispuesto a ayudarlo, fue a pelear contra los amonitas. Aleluya. Los ancianos aceptaron la condición y pusieron a Jehová como testigo de aquel acontecimiento. Todo el pueblo reconoció el liderazgo de Jefté. Pues eso era lo importante en ese momento, y en un acto público lo eligieron como su caudillo. En un acto público, ya Jefté era el jefe de los galaditas, era el jefe de aquellos que lo habían abandonado, lo habían desterrado de su familia. Ahora llega a ser el jefe, gloria a Dios. Jefté venció a los amonitas y cumplió su voto a Dios. Aquí, hermanos, ya Jefté está decidido a pelear contra los que le hacían la guerra a Israel.
Bendito Dios. Entonces, Jefté hace un voto a Dios. Le dice a Jehová, antes de irse a la guerra, si me da la victoria, cuando yo regrese, lo primero que salga a mi encuentro a recibirme, lo voy a ofrecer en holocausto. Eso fue un voto que Jefté no pensó en lo que hizo. Yo me imagino que ustedes, mayoría, conocen qué pasó ahí. ¿Quiénes saben? Con ese voto que hizo Jefté. Dígase, hermano. Él tuvo que sacrificar a la hija, porque ella le prometió a Jehová, y esa fue la que salió recibida. Amén. Amén. Un hombre que viene gozoso con la victoria, viene contento. Jehová me dio la victoria. Pero cuando llega a la casa, victorioso, gozoso, feliz, la hija sale danzando con pandero, darle el reconocimiento de que su papá tuvo la victoria. Ay, dolor, hermanos. Ahí se fue el gozo. Porque él había hecho un voto. El que salga a recibirme, cuando llegue de la victoria, lo voy a ofrecer en holocausto. Eso lo vamos a hablar, no sé qué ustedes opinen, porque hay dos versiones. Al menos yo siempre creí que, porque dice la Biblia, que ella lloró su virginidad. Ella le pidió a su papá que le diera 2 meses para ella ir a llorar su virginidad por los montes. Pero aquí dice que la ofreció en holocausto. Y ese es un tema que nada, quizás cuando lleguemos al cielo lo vamos a entender. Que no, unos dicen que él la ofreció en holocausto. Un holocausto era un sacrificio, pero que Dios no acepta sacrificio humano. Cuando Dios iba a sacrificar a Isaac, que lo llevó, Dios le pidió a su hijo Isaac, ¿verdad? Y él lo llevó y no había la leña y estaba todo menos el cordero. Y cuando ya Abraham lo va a sacrificar, Dios lo detiene. Dios nunca ha recibido sacrificio humano. El que sí recibe sacrificio humano es el enemigo, bendito Dios. Pero aquí se dice que Jefté vivió en un lugar donde se hacían esa costumbre. Y entonces se dice que quizá por eso, como él venía de ver esas prácticas, él pudo haber sacrificado a su hija en holocausto. Pero otra parte dicen que no, que fue que la hija nunca se casó y que estuvo al servicio de Jehová en el templo. ¿Es verdad? Entonces es un tema ahí que yo no sé. Vamos a leer a ver qué ustedes opinan. ¿A qué ustedes le creen? ¿Cuál de las dos versiones? Gloria a Dios. Dice así. Dice así. Aquí. Ajá. Jefté venció y cumplió su voto a Dios. Dice así. Los versículos 12 al 28 describen la táctica que Jefté usó para tratar de evitar el conflicto armado con los armonitas. Esto es antes de llegar al voto que está hablando aquí. El caudillo envió mensajeros al rey amonita preguntando las razones que tenía para declarar guerra. ¿Cuál era la razón? ¿Por qué es que están peleando con esta gente? Y era que ellos querían tierra. Ellos decían, el caudillo envió mensajeros al rey amonita preguntando las razones que tenía para declarar guerra. Es interesante notar hasta dónde Jefté se sentía involucrado en el problema, como dice, has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra. La respuesta del rey amonita fue que Israel había robado parte de su territorio cuando llegaron de Egipto. ¿Verdad? Todos sabemos que cuando el pueblo llegó de Egipto, ellos tuvieron que pelear para conquistar la tierra donde ellos habitualmente habitaban. Fueron tierras que ellos la pelearon, la ganaron, Dios se la entregó en sus manos. Entonces este rey dice
que el problema de que ellos quieren hacerle guerra es para conquistar tierras que ellos le habían robado en aquel tiempo. Entonces, cuando ellos estaban conquistando, ¿verdad?, la tierra, de que ellos les robaron tierra, y esa era la razón por la que él le hacía guerra a Israel, para conquistar esa tierra que, según él decía, Israel le había robado. Dice así: si el territorio en discordia era devuelto pacíficamente, no habría guerra. Eso decía Jefté. Si fue que le robaron tierra y se la devolvemos, no hay por qué pelear. Eso era Jefté buscando, ¿verdad?, armonía para que no haya guerra. Entonces, pero Jefté no podría haberse conformado con esa respuesta y así evitar el conflicto. Pero, como todo buen líder, investigó muy bien la historia de los pormenores de la llegada de los israelitas a Canaán, cuando subieron de la tierra de Egipto. Así que envió nuevamente sus delegados al rey, explicándole con lujo de detalles que había una tremenda equivocación, pues Israel no tomó tierra de Moab, ni tierra de los hijos de Amón. Los argumentos de Jefté fueron contundentes. El territorio reclamado por los amonitas había sido conquistado por Israel cuando Sehón, rey de los amorreos, se negó, porque no se fió de Israel para darle paso por su territorio. Y lo declaró y les declaró la guerra. ¿Verdad? Cuando este pueblo venía errante, que pudiendo pasar por ahí, quizás su travesía era más corta, pero ellos no lo dejaban pasar, le cerraban los caminos. Entonces, pero Jehová Dios de Israel lo entregó en ese tiempo una guerra con ellos también, y también Dios lo entregó en sus manos a este rey Sehón y todo su pueblo de mano de Israel, y a todo su pueblo de mano de Israel lo derrotó. Además, Balá, rey de Moab, no hizo nada por quitarle ese territorio, y por 300 años Israel había habitado esa región. ¿Por qué no se lo habían quitado antes? El reclamo de los amonitas era a todas luces absurdo. Sin embargo, todo este razonamiento no convenció al rey amonita, quien insistió en tomar esos territorios por la fuerza. Cuando Jefté se percató de que todo esfuerzo diplomático era inútil, reunió a su gente, y como sucedió con los demás jueces de Israel y todos los siervos de Dios que son enviados a una misión, el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. ¿Verdad? Vemos aquí que Jefté trató de que la guerra no se diera, pero el rey insistió, no quiso, no tuvo razonamiento, y él quiso seguir con la guerra para poder conquistar esa tierra que él decía que Israel le había robado en aquel tiempo cuando ellos llegaron de Egipto. Dice, y el Espíritu de Jehová vino sobre Jefté. Dios fortaleció a Jefté. Él era un hombre valeroso y esforzado, pero aún ahora tenía más poder, porque el Espíritu de Dios vino sobre él. Le dio nuevas fuerzas y recibió la fortaleza y la unción que necesitaba para la tarea que tenía que realizar. Ya listo para ir a la batalla, Jefté hizo voto a Jehová. Aquí viene el asunto. Ya cuando se iba para la batalla, Jefté hizo voto a Jehová, promesa que después tuvo que cumplir con angustia y dolor en su corazón. El voto fue voluntario. Dios no se lo pidió. Jefté le dijo al Señor que si le entregaba a los amonitas en sus manos, le ofrecería en holocausto a cualquiera que saliera de la puerta de su casa a recibirlo. Ay, sí, esta promesa, como su cumplimiento, parece increíble
inconcebible para la mente israelita y para nosotros los cristianos. Pero debemos tomar en cuenta que Jeté se desarrolló en un ambiente religioso en que esa práctica era común. Lo que dije ahorita, él tenía conocimiento de esas prácticas, de esa práctica donde hacían sacrificio humano. Él venía de esa cultura porque ya lo sabemos que fue expulsado de su familia y estuvo en ese lugar donde sí se hacían esa práctica humana, bendito Dios. Él fue responsable al pensar que un sacrificio de tal naturaleza sería del agrado de Jehová, habiendo olvidado que esto era abominable ante sus ojos. Pero aquí dice el expositor, el que escribió, pero él no sabía quién lo iba a recibir. Pudo haber sido hasta un animalito que él llegara y tuviera el animalito ahí, eso quizás él pensaría. No que era su hija que lo iba a recibir. Jamás él iba a hacer un voto así tan terrible si le hubiese llegado a su mente que su hija, su única hija, y no tenía más, ni varón ni hembra, iba a recibirlo. Imagínense el dolor que este hombre sintió. Una vez que Jeté hubo reunido a todo el ejército, los israelitas descendieron a la parte sur de Galaad, donde acampado el ejército amonita. No se describe la acción, sino solo se da una síntesis de la abrumadora victoria de Jeté y su ejército contra los amonitas. Fue una victoria contundente, bendito Dios. Venció a los enemigos y ya, ¿verdad? Él estuvo contento para regresar a su casa con la victoria que él entendió que Dios, que Jehová le había otorgado, bendito Dios. Dice los amonitas, el versículo 33 menciona los sitios donde el enfrentamiento se llevó a cabo y los lugares donde posiblemente los amonitas huían, pensando refugiarse sin lograrlo. No pudieron refugiarse. Aroer se ubica a unos 22 kilómetros. Bueno, eso ahí no tiene sentido. Esos son los sitios donde ellos querían esconderse. Vamos a obviar ahí. Después que estaban tan arrogantes, ¿verdad? Salen huyendo y quieren esconderse en muchos sitios aquí. Dice, quienes huyeron derrotados. Esta victoria rompió el yugo de los amonitas por varias décadas. Tuvieron varias décadas, una década es 10 años, tuvieron varias décadas, aleluya, sin tener yugo de los enemigos. ¿Qué satisfacción debe haber sentido Jeté cuando regresó con su victoria, con su victorioso ejército a Mizpa? En su mente empezó a imaginar la escena que le esperaba. En aquellos tiempos era costumbre que el pueblo se reuniera en la calle principal de la entrada a la ciudad para aclamar a los vencedores. Había gran gozo y las mujeres tocaban panderos. Todo era fiesta de un acontecimiento de tal naturaleza. Jeté sería declarado héroe nacional. El recuerdo de su valiente intervención permanecería imborrable en los anales de la historia hebrea. Pero su sonrisa de victoria y satisfacción instantáneamente se transformó en dolor y amargura. La primera persona que salió a recibirlo fue su preciosa y única hija. Inmediatamente Jeté recordó la promesa que había hecho a Dios antes de salir a la guerra. Tremendo lío. Jeté, al hacer una promesa tan delicada, podemos menos que admirar la reacción de su hija. Su hija. Ciertamente su padre había hecho una promesa que debía cumplir, aunque para eso ella tuviera que morir. La heroína de este relato debe ser la hija de Jeté, quien en la flor de su juventud comprendió
que las promesas que se hacen a Dios deben cumplirse. Por el otro lado, al crecer ella en un pueblo con costumbres, se incluían el sacrificio humano. Lo que iba a suceder con ella no era algo que estuviera totalmente fuera de su conocimiento. O sea, la muchachita tenía conocimiento porque ella venía de ese lugar donde se practicaban esos actos de sacrificio humano a los dioses que ellos les servían. Porque no era a Jehová que en ese lugar hacían esos sacrificios, sino que esos lugares tenían sus dioses. Y ahí fue donde Jefté tuvo que huir cuando salió huyendo de su casa. Entonces la muchachita sabía lo que le esperaba, pero ella aún así no se negó. Ella estuvo dispuesta a que su padre cumpliera lo que le había prometido al Señor. Lo menos que podía hacer Jefté era complacer a su hija. Bueno, porque ella le pidió 2 meses. Más para arriba lo dice. Su única petición fue que le permitiera ir a los montes por 2 meses con sus compañeras a llorar su virginidad. ¿Verdad? Por eso es que muchos dicen que ese fue que ella no se casó nunca, que como dice la Biblia, en la Biblia lo dice, en el mismo capítulo 11 de Jueces, que ella lloró su virginidad por 2 meses, que eso fue lo que ella le pidió al padre, al papá, que le diera esos 2 meses para ella irse por los montes con su compañera a llorar su virginidad. Por eso se cree que eso fue el asunto, que ella tuvo al servicio en el templo, ella estuvo sacrificada al templo para servir a Dios y nunca se casó. Pero la otra versión fue que fue presentada en holocausto. Yo no sé cuál de las 2 porciones ustedes. Aleluya. Ahorita vamos a ver. Esa fue su única petición, que la dejara ir a llorar su virginidad por 2 meses. Aleluya. Pero conocemos, ¿verdad?, que ella se crió en un lugar donde se hacían esa práctica. Y ella tenía el conocimiento de eso, de que allí se hacían sacrificios humanos. Lo menos que podía hacer Jefté era complacer a su hija en esta última petición que le había hecho. Al cabo de los 2 meses, hizo de ella conforme al voto que había hecho. Nada puede ser más expresivo que esta declaración a la que se ha intentado darle diferentes significados. Como por ejemplo, que Jefté consagró a su hija al servicio de Dios en el tabernáculo, permaneciendo virgen por el resto de su vida. Algunos comentaristas han inferido que Jefté cambió su voto de muerte por el de virginidad perpetua. Pero no debemos permitir que nuestra interpretación de la palabra de Dios sea influida por nuestro sentimiento de piedad. El significado evidente del texto es que Jefté ofreció a su hija como sacrificio humano. Es innegable que su proceder está muy lejos de las normas bíblicas que prohíben terminantemente los sacrificios humanos. Pero tan horrorosa como nos parezca la idea, no hay lugar a dudas de que esto fue lo que Jefté hizo con su hija. Eso dice aquí el que escribió este manual. ¿Y ustedes qué opinan? Vamos a ver, la sierva levantó primero. Dígame, ¿qué te opina de este asunto? Bueno, si la Biblia dice que Jehová no aceptaba sacrificio humano, ese es mi parecer. Yo no creo que la haya significado, porque ya si ya él estaba actuando en la orden de Dios, yo pienso que él tenía que haber abandonado esa creencia de lo que él creía antes, porque ya él estaba al servicio de Jehová. Aunque él lo hizo pensando quizá en esa forma de ofrecer ese holocausto. Pero volviendo atrás, cuando Jehová le ofreció el sacrificio a Isaac, él mismo, o sea, él no acepta sacrificio humano.
Bueno. Eso supone que fue antes, después. En mi parecer, él quizás la sacrificó, quizás, eso es lo que yo pienso, porque la sacrificó a que no se casara, que fuera a ser como persona. Porque Ana sacrificó también en ese sentido a Samuel, que nunca tuvo una vida social, sino que lo llevó al servicio de Jehová todo el tiempo hacer. Y Samuel nunca le sirvió a nadie, sino a Jehová el templo. Yo pienso que eso, yo quiero creer. Ah, bueno, hermano. Bueno, creo que en el libro de Proverbios, el Señor dice que cuando damos una promesa a Jehová, no tardemos en cumplirla, porque Él no se complace con los insensatos. Ahora bien, Él hizo un voto, y no es diferente a la promesa, pero Él hizo un voto y dijo que si Jehová le daba la victoria, lo primero que se le presentara enfrente lo iba a ofrecer. O sea, Él fue que hizo su voto. Y Dios no se lo pidió. Y Dios no se lo pidió. No, fue de él. Él ya se comprometió. Lo pienso. Y como usted acaba de decir que nosotros no podemos adaptar a sentimientos por la palabra. La palabra no, lamentablemente, si es rojo y tiene el. A veces nosotros queremos ser más piadosos que Dios quizás. Entonces yo pienso que sí, que él obedeció a lo que Usted dice que sí, que hizo la ofreció en holocausto. Sí, ¿Eh? yo creo que sí. ¿Quién va ahora, Tita? Yo pienso lo mismo. Cuando nos vamos al versículo 35, y cuando él la vio, o sea, cuando le dio su rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, Sí. en verdad me has abatido, tú misma has venido a ser causa de mi dolor, porque le he dado palabra a Jehová y no podré retractarlo. O sea, en aquellos tiempos la palabra tenía peso. No como ahora yo les ofrezco algo y no se lo cumplo y a mí. Sí. Anteriormente la palabra pesaba, como ahora decimos, no, lo que se escribe, ¿verdad? Ahora hay que escribirlo. Pero antes la palabra tenía mucho peso. Entonces, así mismo, esa no era la voluntad de Dios. No. Pero fue él, así mismo, el pueblo que le había prometido. Quizás él no pensó que iba a ser su hija. No. Lamentablemente fue eso, entonces tenía que cumplir con esa promesa ya que le había hecho. Y la ira también, seguimos más adelante, la ira también estaba consciente de eso. Por eso le pidió esa petición, como ella era libre, pues le pidió entonces, ¿verdad? Que le concediera esa petición antes de que él cumpliese la promesa. Pero yo creo que sí. Vamos a ver, estamos 2-1. Vamos a ver. ¿Quién más cree? Pastora. No, yo creo que fue la virginidad, porque eso fue porque ella fue a llorar su virginidad por 2 meses por ahí. La Biblia lo dice claramente. Esos son varios puntos de vista de diferentes ¿cómo se dice la palabra? Eruditos de la palabra, que tienen 2 puntos de vista. Ninguno de los puntos condena, porque no son doctrinales, sino que es una promesa que adquiriste. Pero yo me inclino hacia la virginidad. ¿Y usted, señora? Yo creía donde él entregó al servicio del templo. La virginidad. Esa es la palabra. Yo no es específicamente afirmando ninguna de las dos, pero sí traigo colación de que nosotros lo conocemos a alguien que hubo un tiempo que estaba en el mundo y fue a un sitio subterráneo a hacer un pacto porque necesitaba dinero. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando la persona, el grupo, le dijo que tenía que sacrificar a alguien, era la pollita más chiquita de la casa y era la hija. Entonces, cuando él se dio cuenta que tenía que hacer eso, dijo que Sí. Así que eso es lo que yo le dije al principio. Cuando lleguemos allá donde todo se sabe cómo es, sabremos cuál de las. Mire, porque en realidad yo quiero inclinarme hacia que fue la virginidad. Pero también aquí dice que este hombre tenía ese conocimiento, porque ahí se crió, o sea, se acabó de echar su vida ahí.
en ese pueblo. Y usted, señorita, aquí, ¿no? ¿No opinan? ¿Qué creen ustedes de las dos? ¿No opinan? ¿Cuál cree? Nada. ¿Eh? No sabe. ¿Y María? Aún no le haya hecho el voto sin Dios pedírselo, puede ser que Dios en su espíritu de misericordia lo haya exonerado y haya quedado como ejemplo de que no podemos adelantarnos a ofrecer cosas que después quizás no vamos a poder dar. Amén. Esa es una lección aprendida, que no podemos hablar a la ligera. Eso fue lo que le pasó a él. Él hizo ese voto sin analizar la consecuencia. Él nunca se imaginó que su hija era que lo iba a recibir. Bueno, pues nada. Algún día quizás nos demos cuenta que fue de las dos. Ajá. En el 39 dice, pasados los 2 meses, volvió a su padre, Sarai, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Ella nunca conoció varón. Ay, pero ahí lo está diciendo. No hay más nada. Nunca conoció varón. Pues eso fue. Y se hizo costumbre de Israel, que de año en año fueron las doncellas de Israel a endechar a la hija de Jezreel, a la hija 4 días al año. ¿Qué es endechar? Llorar. Llorar. O sea que nosotros podemos tener inclinación, ¿verdad? Pero al final la que tiene la razón es la palabra. Sí, es la palabra. Y nosotros sabemos que todavía, nuestra hermana Flor puso un ejemplo, esa persona se retrató, pero ahí no lo ofrece. Sí. ¿Cuántos han hecho con el enemigo? Son los hijos que están ahí. Sí, sí. ¿Entiendes? O sea que nosotros, pero al final tampoco somos más misericordiosos que Dios. Nosotros tenemos que pensar y que, ay no, quizás, pero ¿y toda esa guerra que se armaba anteriormente? Miles y miles de morían. Sí. Cuando en el mismo libro de jueces, aquí dice, no es jueces, me parece, cuando la guerra contra Benjamín, que eran hermanos, y ellos habían hecho una atrocidad cuando le dijo su concubina, que se la había Sí, la pecaron en pedazos. y el esposo no se la agarró, la picó en pedazos, Y la llevó por el pueblo de Israel, algo nunca visto. ¿Pero qué pasó que este hombre hizo esto? Y cuando consultaron a Jehová y le preguntaron que si vamos a la guerra, porque nosotros vamos, en otras palabras, vamos y lo matamos. Vamos. Ella. Igual le digo que sí. Ya. Entonces, en aquel entonces, eso era algo que sí era. Amén. Amén, amén. Léase la última partecita ya para concluir, porque ya el tiempo pasó. Donde dice que nunca conoció varón, para afianzarnos ahí. 39. Pasados los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto